Hermanos amados, ante los ojos de la humanidad se despliega una escena que no solo capturan las cámaras, sino que iluminan la historia y la profecía. Imaginemos el desierto rojizo de la península del Sinaí, el viento caliente sobre Sharm el-Sheikh el día 13 de octubre de 2025, más de una veintena de líderes reunidos y cada pluma lista para una firma capaz de sacudir el mapa político de Oriente Medio. Se habla de paz, se sueña con el fin de la enemistad, se esperan apretones de mano bajo el sol ardiente. Pero en medio de toda esa expectación hay un vacío inquietante, una silla vacía. La silla que, por derecho, pertenecería al jefe de un pueblo siempre en el centro de cualquier acuerdo de paz regional, Israel. Benjamín Netanyahu no está allí. Y esa ausencia dice más que cualquier discurso. La silla vacía se vuelve una metáfora. Es como una trompeta que nos despierta para afirmar que detrás de los aplausos, de los titulares, hay hilos tensados entre poder, populismo, religión, seguridad y también miedo. Es este el preludio de una tragedia mayor. Estamos viendo los trazos que Ezequiel delineó hace más de 2600 años. No apresuro calendarios porque los tiempos pertenecen a Dios. Pero sí tenemos el derecho y el deber de leer las señales a la luz de la palabra. El primer descubrimiento corre el velo de la diplomacia, la invitación de último minuto. Es paradójico una cumbre cuyo centro es Israel y Palestina, sin el nombre del primer ministro de Israel en la lista inicial. Egipto calculó que su presencia complicaría todo. Eso es política. Pero entonces hubo un encuentro, un diálogo dentro de la bestia blindada, tan hermético que las palabras parecían rebotar solo en el cuero de los asientos, el automóvil más seguro del mundo. No hay acta, no hay cámaras, solo persuasión directa según lo reportado. Se dio el sí, una llamada entre jefes de Estado encendió la luz verde y al poco la declaración oficial resonó. El primer ministro de Israel acudiría a Sharm el-Sheikh. Aquella imagen estremeció. Las plumas de los analistas preparaban el momento de la década. Los diplomáticos ensayaban escenarios. El mundo contuvo el aliento, porque si el primer ministro de Israel y el presidente de Palestina compartían sala con la mediación de una superpotencia y la hospitalidad de Egipto, quizás entreabría una puerta largamente cerrada. Pero, hermanos, la historia rara vez avanza sin resistencia, y hay manos invisibles que son capaces de torcer el eje de la rueda. El segundo descubrimiento fue un giro brusco, la decisión de no asistir. Razón pública, las fiestas sagradas del pueblo judío, Shemini Atzeret, al caer esa misma noche. Y Simchat Torah, pocos días después. Para un judío, no todo itinerario puede colocarse sobre el calendario de las fiestas. Es reverencia, es piedad. Pero, ¿por qué decir que sí dentro del coche? ¿Por qué dar luz verde para que el país anfitrión lo anunciara y a las pocas horas dar marcha atrás? Si se tratara solo del calendario festivo, la respuesta habría sido no desde el primer momento. Evidentemente, algo cambió en esas breves horas. Alguna presión superó el pretexto del calendario y la silla vacía de pronto pesó como plomo. El tercer descubrimiento nos eleva al cielo egipcio, el ultimátum de Ankara. Imaginen un avión presidencial trazando círculos sobre el espacio aéreo, los motores rugiendo
como el pulso de una diplomacia en crisis. Un mensaje tajante si Netanyahu aparece. Turquía se retira no de una sesión, sino de toda la cumbre, convirtiendo la ceremonia de firma en una obra rota ante las cámaras del mundo. Y no era una sola voz. En Bagdad, otro líder de un país musulmán, según se dijo, estaba dispuesto a seguir el mismo camino. Capitales árabes y musulmanas observaban, midiendo si debían convertir la protesta en un boicot en cadena. El cálculo era frío: si Israel entra, medio salón sale. El momento de gloria, el capital diplomático, el legado político de toda una vida podía transformarse de golpe en pesadilla. En esa aritmética cruel, Netanyahu se halló entre dos espadas: entrar y provocar la retirada masiva, o quedarse y permitir que la rueda diplomática siguiera girando. Pero, amados, no olvidemos Jerusalén. El cuarto descubrimiento fue el sismo interno. Israel camina con una coalición frágil, un tejido remendado de corrientes políticas, religiosas, conservadoras, duros de seguridad, nacionalistas. Para muchos de sus apoyos, sentarse en la misma sala con el presidente de la autoridad palestina ya sería una concesión difícil. Dar la mano ante cámaras, todavía más un signo de debilidad. Desde el Knesset hasta los pasillos del poder, susurros capaces de descoser cada puntada de la coalición. Si unas hebras se soltaran, el manto del gobierno podría rasgarse, empujando al país a elecciones anticipadas, una apuesta cuyo resultado nadie puede garantizar. Y tras bambalinas, líneas directas, sin ruedas de prensa, sin discursos, solo consultas urgentes entre asesores, llamadas concisas entre oficinas. Pusieron sobre la mesa 2 guiones si asiste. La cumbre se derrumba, los aliados se alejan. El momento diplomático se esfuma. Si no asiste, la cumbre sigue. El alto, el fuego recibe respaldo y la alianza con los socios evita una grieta pública. Así, la silla vacía quedó como estaba. La cumbre siguió. Hubo apretones de manos. Nacieron comunicados. Las cámaras captaron sonrisas. Pero bajo la alfombra roja, las placas tectónicas estaban moviéndose. Hermanos amados, ¿qué cambió realmente con esa ausencia? Algunos dirán, nada. El acuerdo se firmó. Los discursos sonaron, pero quien tenga oídos para oír, escuchará el susurro de la historia y de la palabra. Un patrón de alianzas se está autoacomodando. Un mapa de antagonismos se está redibujando. E Israel, de manera sutil, queda más solo en el desierto diplomático. Cuando vemos a Turquía dispuesta a trazar una línea roja para impedir que Israel entre en la sala, cuando observamos a capitales musulmanas sincronizar sus relojes, cuando quienes se proclaman amigos de Israel prefieren mantenerlo fuera del encuadre. Debemos recordar a Ezequiel. En los capítulos 38 y 39, el profeta bosqueja una coalición singular desde el lejano norte hasta el oriente y la franja africana. Naciones cuyo territorio y carácter anudan un cerco. Nombres antiguos: Magog, Meshet, Tubal, Persia, Cas, Put, Gomer, la casa de Togarma, que como mojones geográficos señalan al norte de Israel y describen un arco que rodea el Medio Oriente. Los exégetas pueden debatir léxico, historia y lingüística, pero el gran cuadro es diáfano: una alianza que no ama a Israel,
una nube de ejércitos cubriendo las montañas de Israel, un motor de saqueo que emerge cuando la nación está en relativa seguridad. Ypsilon aquí, la silla vacía de Sharm el Sheikh, es un signo pequeño de una tormenta grande. Cuando los ultimátums vuelan por el aire, cuando toda una sala podría levantarse por la sola sombra de Israel, contemplamos el boceto de un futuro en que la alianza se completa. No porque los hombres se vuelvan de repente más malvados, sino porque la historia avanza en la mano del soberano, quien puede poner anzuelos en las quijadas de las naciones para conducirlas al día en que Él mostrará su gloria. Eso no aterra al pueblo de Dios, lo despierta, lo endereza y lo enseña a leer los tiempos con la escritura y no con la emoción. Permítame hablar como pastor, no dejemos que los medios nos conduzcan como ovejas sin pastor. ¿Llamarán a esto triunfo de la paz? Giro de la diplomacia, un nuevo Sharm el Sheikh. Pero la silla vacía entona otra canción, habla de la soledad de Israel en el desierto de los intereses, señala un tablero donde las piezas se colocan en posiciones familiares para la profecía, advierte que una paz de papel puede encubrir una tormenta que ya asoma en el horizonte. ¿Qué haremos? Entonces, el primer paso es permitir que la palabra de Dios module nuestra mente. No para correr tras teorías conspirativas, ni para adormecernos con lemas humanistas, sino para que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, con aquellos nombres arcaicos, se vuelvan el microscopio con el cual examinamos la arquitectura de las alianzas modernas. Preguntémonos por qué Turquía está dispuesta a trazar una línea tan tajante, esteral. ¿Por qué varias capitales ponderan al unísono? ¿Por qué quienes se llaman amigos de Israel no quieren situarlo en el centro de la fotografía a la luz de la Biblia? Veremos no solo política, sino historia de salvación en movimiento. El siguiente paso es mirar dentro de nosotros, porque cualquier visión sobre la tormenta exterior es inútil si no se apaga primero la tormenta interior. Cuando Jesús se sentó frente a Jerusalén en el monte, no inauguró su sermón escatológico con terremotos o guerras. Comenzó con el engaño. Él sabe que un mundo deslumbrado por cumbres y firmas puede dormirse con promesas de paz barata. Sabe que cuando el corazón deja de amar la verdad, aplaude cualquier cosa que le tranquilice un momento, aunque lo guíe al abismo. Por eso, ante la silla vacía, tomemos también el termómetro del alma. ¿Arde nuestro amor por Dios y por la verdad, o se enfría? El último paso es permanecer firmes en la fe y vigilantes en la oración. La silla vacía no pretende desanimarnos, sino llevarnos a tener aceite en las lámparas. Si vemos solo la ausencia de Netanyahu y no la mano del soberano, caeremos en frustración o soberbia, pero sí en ese vacío. Reconocemos el recordatorio: Israel jamás será salvado por la diplomacia, sino por el brazo poderoso del Señor. Entonces saldremos con valentía. Exigiremos verdad, rechazaremos el engaño, resistiremos la anomia, nos prepararemos para días difíciles. Amaremos, predicaremos, advertiremos y anclaremos nuestra esperanza en que cuando la alianza avance como nube, el propio Dios disipará la nube con su trueno. Hermanos amados, Sharm el Sheikh no es solo un lugar, es una parábola moderna. Nos cuenta que el mundo puede montar escenarios y colgar telones de paz. Pero si el tema de la historia es la gloria de Dios
y el programa escatológico es suyo, ningún director terrenal reescribe el guión. Hoy, ante esa silla vacía, no tememos, nos inclinamos ante el autor de la historia, escuchamos su palabra y caminamos con los ojos bien abiertos, porque cuando el pueblo de Dios vela, el diablo no puede arrastrarlo a su dulce sueño de engaño. Cuando la iglesia guarda encendidas sus lámparas, la noche no puede devorarla. Y cuando Israel sea rodeado, sabemos que el guardián de Israel no dormita ni duerme. Él cumplirá lo que ha dicho. Entonces, permitamos que esa silla vacía sea la campana que nos convoca a la disciplina sagrada, palabra, oración, vigilancia, santidad y amor a la verdad. Que golpee nuestro corazón como tambor de alarma. No confundas una paz prometida con la paz de Cristo. No pongas tu esperanza en firmas humanas, sino en las heridas de las manos del Redentor. Estemos listos, porque los días venideros exigirán discernir entre lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas, la voz del Cordero y el susurro de la serpiente. Mientras el mundo compone fotos para la memoria, la iglesia entre al aposento secreto, cierre la puerta y el Padre en lo secreto vea y recompense la fidelidad. Ese es el llamado de la parte 1, leer los signos del tiempo con luz profética y descifrar la silla vacía como un recordatorio de que la historia no deriva, sino que está siendo guiada hacia el día en que Dios se manifestará. No tememos, nos ponemos en pie, amamos, advertimos y esperamos, porque la paz verdadera no se firmará bajo el sol del desierto, sino que descenderá del Cordero, quien reinará con justicia y verdad. Hermanos amados, ante el horizonte geopolítico que se abre, no se nos permite mirar superficialmente como quien contempla una obra teatral. Debemos entrar en la hondura de la palabra y leer los movimientos de la historia con la brújula profética. Esta parte habla de una invasión de gran magnitud, de una coalición multinacional que converge sobre un único objetivo: Israel. Ezequiel describió hace mucho la imagen de ejércitos que avanzan como nubes oscuras cubriendo la tierra. Y lo que estremece no es solo el número o el armamento, sino la motivación, botín, recursos, despojo. Pongamos el cuadro antiguo junto al mundo moderno. Israel hoy es un hub tecnológico, un punto neurálgico estratégico, una nación con yacimientos de gas frente a sus costas que están alterando el equilibrio energético de la región. Cuando Ezequiel habla del deseo de apoderarse, vemos un hilo que une pasado y presente. Hermanos, no piensen que esto es una comparación árida. Miren la conducta de las naciones. Observen cómo se imponen condiciones. Se emiten ultimátums y se levantan cercos diplomáticos cual murallas invisibles. Ya hemos hablado de la actitud de Turquía, el avión presidencial orbitando el cielo de Sharm el Sheikh. La declaración tajante de que si Israel aparece, abandonarán todo el evento. No es un detalle suelto. Es la grieta que recorre un gran peñasco, anunciando un desplome posible en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en la capa profunda se está reconfigurando una identidad, una ambición de liderazgo del mundo musulmán, un papel de defensor de los palestinos subrayado cada día y un eje de relaciones con potencias del norte y del oriente cuidadosamente cultivado. Si Ezequiel menciona la casa de Togarma, a Gomer y el arco del norte, entonces el desplazamiento de Turquía hoy late al compás de la profecía. Pondré garfios en tus quijadas no es lenguaje de diplomáticos,
es la voz de Dios a través del profeta. ¿Qué expresa ese garfio? La soberanía que conduce la historia. Los líderes creen calcular libremente, sopesar intereses, añadir y quitar. Pero en realidad existe un carril invisible por el cual rueda la historia. Dios puede servirse del orgullo nacional, de la codicia humana y del temor de los políticos para tejer un tapiz que conduce al instante en que Él mostrará su gloria. Por eso, la iglesia no se aterra cuando oye de carros, espadas o alianzas que cercan. La iglesia solo tiembla si su propio corazón se enfría, si sus ojos espirituales se nublan y pierde el discernimiento entre verdad y engaño. Ezequiel añade que esa coalición llega en los postreros años, cuando Israel habita seguro, cuando el pueblo disperso es reunido de entre las naciones. Preguntémonos, ¿no vivió ese pueblo una resurrección histórica en el siglo XX? ¿No han regresado millones de judíos desde Oriente, Occidente, Norte y Sur? ¿No han producido los acuerdos recientes una sensación de seguridad relativa, aunque frágil, hasta el punto de hablarse de normalización en la vida cotidiana? Y precisamente en ese periodo de aparente calma, las nubes vuelven a espesarse. Así, lo que parece paradójico al ojo humano encaja con la lógica profética cuando el hombre descansa en la seguridad del mundo. La tormenta de la historia de salvación se prepara para irrumpir con todo. No olvidemos lo esencial: la invasión de Ezequiel termina en fracaso estrepitoso. No por superioridad militar israelí, sino porque Dios interviene personalmente. El sacudement derriba muros y hace que los enemigos vuelvan sus espadas unos contra otros. He aquí el núcleo de nuestra esperanza. La historia no concluye con los vítores de una alianza anti-israelí, sino con el trueno del Dios que desbarata los cálculos soberbios de las naciones. Por eso, velamos leyendo las señales y perseveramos en la esperanza. No desesperamos ni nos envanecemos, sino que vivimos como centinelas nocturnos, ojos en el cielo y lámparas con aceite. Desde aquí, Jesús nos conduce por 7 advertencias, como 7 peldaños que descienden a un valle sombrío, donde cada peldaño tiene nombre y consecuencias. Él no inicia con bombas o con tierra que se abre, empieza con un susurro el engaño. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el engaño va primero? Porque es la puerta de entrada a todos los demás juicios. Cuando la mente se oscurece y la verdad se invierte, desde el púlpito al parlamento, de la pantalla del móvil al aula, la mentira se bautiza iluminación y el hombre marcha directo al infierno pensando entrar en la luz. Contemplen a su alrededor voces que se visten de cristianas, movimientos que se arropan de caridad, seducciones con etiqueta de libertad. Todos ellos capaces de apartarnos de Cristo si divorciamos la verdad de la gracia y desgajamos la cruz del amor. Jesús repite la alarma del engaño no una vez, sino varias, porque Él sabe que el peligro mayor no es la espada externa, sino la chegüera interna. Y la Escritura habla de un juicio terrible cuando los hombres aborrecen la verdad y se complacen en la injusticia. Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira. Tembled. Hermanos, este es el primer demasiado tarde, cuando el engaño deja de ser trampa escapable y se vuelve sentencia confirmada. De la mente, el frío baja al corazón. Por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es iniquidad? No solo pecar, sino expulsar la autoridad moral de Dios del espacio público y de la vida privada.
Cuando la anomia se vuelve clima cultural, el corazón se anestesia. Al principio nos incomoda, luego nos acostumbramos, después lo normalizamos. Finalmente lo llamamos progreso. Este es el segundo demasiado tarde, cuando el corazón está tan gélido que ya no desea arrepentirse. El Espíritu Santo advierte y hacemos un gesto. La palabra hiere y cerramos el libro. La iglesia amonesta y cambiamos de canal. Llega un día en que la voz ya no llama, no porque Dios se fastidie, sino porque respeta la elección del hombre. Hermanos, examínense con rigor. Arde hoy más nuestro amor por Dios, que hace 5 años anhelamos más su palabra. ¿Nos duele más el pecado o hemos aprendido a transarlo por conveniencia? Mas el mundo no queda inmóvil, con corazones fríos y ojos ciegos. En ese clima surge un hombre, el anticristo, y esta es la tercera advertencia: la anomia le abre camino. Cuando se invierten los valores y libertad, se define como romper todo estándar que Dios estableció. La humanidad ansiará a un líder que prometa orden, seguridad y prosperidad, aunque cueste la verdad, el culto y la conciencia. La Biblia habla del que lo detiene siendo quitado, y entonces el inicuo se manifiesta. Entiendan bien, las crisis morales y los brotes de anomia no son casualidad. Nivelan el terreno, vacían la cuneta, colocan señales para que cuando ese hombre aparezca, el mundo aplauda diciendo: por fin tenemos solución. Volvamos al cuadro regional. ¿Qué vemos? Ultimátums, contactos secretos, comunicados que parecen livianos y en realidad colocan piezas en su casillero. La hostilidad política bascula hacia una hostilidad de civilización y credo. La soledad diplomática de Israel refleja la soledad espiritual de la iglesia, fiel en un mundo que ama más las tinieblas que la luz. Cuando Turquía amenaza con boicot, cuando capitales musulmanas aguardan la señal, cuando los supuestos amigos vacilan en permitir que Israel entre en el encuadre, oímos el eco de Ezequiel: subirás como nube para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas. Pero también oímos otra voz: me santificaré en vosotros ante las naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo vivir en esta transición friccionada? Primero, restauremos el amor a la verdad. La verdad no mide emociones, la verdad es el sendero estrecho a la vida. Disciplinemos la conciencia para dolerse por lo que Dios llama abominación y alegrarse con lo que Él llama santidad. Dejar de buscar oradores que adormezcan y consignas que nos acaricien. Busquemos voces que corten rectamente la palabra. Oncle Duelin, solo la verdad rompe la ilusión y solo la luz expulsa las tinieblas. Luego, mantengamos el fuego del amor mediante las disciplinas sagradas. Si la anomia enfría, la obediencia enciende. Volvamos al ciclo sencillo y poderoso: escritura, oración, ayuno, comunión, servicio. Hagamos del hogar un altar por la mañana y por la noche. Convirtamos el domingo en el día del Señor, no en el día de lo pendiente. Permita la adoración romper el hábito de consumo y transformarnos en sacrificio vivo. Después, ejercitemos el discernimiento, no para creer todo titular, ni para desechar toda noticia, sino para filtrarlo por el marco bíblico. Si un líder impone condiciones en una cumbre, pregúntese qué refleja en el cuadro de Ezequiel. Si se firma un acuerdo, pregúntese cómo alimenta la sensación de habitar seguro.
si surge una nueva tecnología. Pregúntese qué hábitos de sumisión al sistema está entrenando así. No seremos arrastrados ni petrificados. Caminaremos con ojos abiertos. Estaremos en el mundo sin pertenecer al mundo. Finalmente, prediquemos, porque el mundo no se salva con análisis políticos. Por más agudos que sean, solo se salva con el Evangelio de Cristo. Si entendemos que el engaño es la puerta de la ruina, la primera tarea es anunciar la verdad de la cruz, donde Dios exhibe justicia perfecta y derrama gracia abundante. Cuando el hombre contempla al Hijo traspasado por nuestros pecados, ve el verdadero rostro de la anomia. Cuando contempla la tumba vacía, entiende el poder que rompe el embrujo. El despertar espiritual de la iglesia es la respuesta auténtica a toda reconfiguración geopolítica. Hermanos amados, esta parte 2 nos lleva del desierto de Sharm el Sheikh a la llanura de Ezequiel, de las salas de cumbres internacionales al Monte Santo de Dios. Muestra una coalición que se forma, un garfio que guía la historia y a un Dios que se manifestará en la caída de los planes soberbios. Advierte que antes de que la tierra tiemble, la mente puede estar engañada. Antes de que arriben los ejércitos, el corazón puede estar helado. Y antes de que aparezca el anticristo, la anomia puede reinar. Pero también alienta, la gracia permanece, el fuego puede reavivarse. Y la verdad aún abre los ojos del ciego. Así pues, en un mundo a la vez adormecido y tenso, ocupemos nuestro puesto de guardia, hagamos de la palabra lámpara a nuestros pies, de la santidad, coraza, de la fe, escudo y de la oración, aliento. Amemos a Israel intercediendo con fidelidad. Amemos a las naciones predicando el Evangelio y amemos a Dios con obediencia gozosa. Cuando la alianza avance como nube, Dios responderá con trueno. Cuando el engaño teja su red, la verdad la rasgará. Cuando la anomia hiele el corazón, el fuego del altar lo encenderá. Y la iglesia, no por fuerte, sino por fiel, permanecerá firme hasta el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en gloria. Hermanos amados, hemos contemplado el signo de la coalición que amontona nubes en Ezequiel y las 3 primeras advertencias que Jesús desvela: engaño, amor que se enfría y anomia que abre paso al anticristo. Ahora la palabra nos invita a ir más lejos, hasta el hito decisivo que el propio Señor señala como la señal, la abominación desoladora. No es un término de comentaristas, sino el lenguaje sagrado de la historia de salvación, la bisagra que separa la primera etapa de la gran tribulación. Y una vez alcanzado ese hito, la elección deja de ser teoría para volverse cuestión de vida o muerte en cada hora. Escuchemos el peso de esta advertencia. Jesús no solo enumera guerras, terremotos, hambre, persecuciones y falsos profetas. Él se detiene, señala y dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, ese mandato suena como trompeta de alarma. En la noche no volver por el manto, no regresar por enseres, no dudar un minuto. ¿Por qué tanta urgencia? Porque en ese preciso punto se cruza una línea invisible, la profanación suprema del hombre al entronizarse en el lugar de Dios.
Daniel contempló esta escena como una raya precisa en la regla del tiempo. Confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la mitad de 7 años, 3 años y medio, él, a quien el Nuevo Testamento desenmascara como el anticristo, entra en el lugar santo, suspende el culto y establece un acto de sacrilegio tan monstruoso que la Escritura lo llama abominación. Pablo nos da el primer plano, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No solo interviene en el rito, sustituye al objeto de adoración. No solo altera el orden, ocupa el trono. El Apocalipsis descorre otro telón, la imagen de la bestia es erigida. Se le da aliento para hablar, ordenar y matar a quienes no la adoren. Hermanos, esto no es mito, es el clímax de la espiritualidad falsa. Tecnología, hechicería, psicología mediática y poder político mezclados en una copa embriagadora que hace a la humanidad postrarse ante su propia imagen, magnificada en un hombre que se presenta como la solución para el orden mundial. Desde Edén, la serpiente susurra: seréis como Dios. En esta etapa, esa frase se industrializa, se codifica y se difunde globalmente. Mirad, la humanidad entronizada en este gran líder, arrodíllense ante el futuro. ¿Por qué el Señor ordena huir ya? Porque después viene la gran tribulación, no una recesión económica ni una guerra regional, sino la fase apocalíptica de la historia, cuando sellos, trompetas y copas de ira caen sobre un mundo que eligió la mentira. Cuando el anticristo coloca su trono en el templo, no es solo una afrenta religiosa, es el ultimátum del infierno a la humanidad: adora o muere. Y no lo olvidemos, porque la iglesia se había vuelto complaciente con el engaño, porque el amor de muchos se enfrió, porque la cultura entrenó la anomia como nueva fe. El mundo verá arrodillarse como algo razonable. Desde esta abominación, la palabra nos conduce a la quinta advertencia, una que pronuncio temblando: la marca de la bestia. El Apocalipsis nos muestra un sistema total a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres. Se les hace recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y quien no la tenga no puede comprar ni vender. Algunos preguntaron: ¿cómo podría ocurrir, miren, alrededor identidad digital? Billeteras electrónicas, biometría, pasaportes sanitarios, interfaces cerebro-máquina, tatuajes de puntos cuánticos, microchips subcutáneos. Todo un ecosistema tecnológico nos entrena para el tocar y abrir, escanear y pasar, conectarse y existir. La tecnología en sí no es pecado, es el corazón ebrio de poder, unido al miedo, al caos, lo que vuelve la tecnología un grillete razonable para esclavizar al mundo. Se dirá: necesitamos seguridad, implantemos chips para eliminar la suplantación. Necesitamos salud inteligente, permitamos rastrear pulso, glucosa y ubicación para salvar vidas. Necesitamos eficiencia económica, sin billeteras ni tarjetas, tu mano será la llave. Necesitamos una sociedad mejor, consensuemos un estándar global de identidad, y una generación entrenada en la cultura del un toque hará fila, sonreirá a la cámara, extenderá la mano y agachará la cabeza. Pero la Escritura no nos concede ambigüedad. Aquí la marca se enlaza con adoración. No existe recibirla por accidente.
No existe solo quiero la función de pago. Antes de la marca hay postración ante la imagen. Antes del permiso de comprar y vender, hay una confesión sobre quién es tu Señor. Por eso, el veredicto tampoco es ambiguo. Quien recibe la marca bebe la copa de la ira de Dios sin mezcla, sin rebaja, sin moratoria. El humo de su tormento sube por los siglos. Hermanos, este es el pasaje más difícil para una época que prefiere un Dios amable a toda costa. Pero el amor verdadero dice la verdad. Si escoges el ejército del dragón, la Biblia declara el destino de ese ejército y de quienes visten su casco. Alguien me preguntó entre lágrimas, y si amenazan con matar, y si fuerzan, no hay salida. Lo escrito no me permite añadir. La naturaleza de la marca es elección pública y consciente registro, consentimiento, aplicación al cuerpo, acompañado por la adoración de la imagen. Sí, el enemigo usará látigos, guillotinas y hambre para forzarte a hincarte. Pero Dios también nos da otra noticia: concede a los santos paciencia. Les da fe para ser fieles hasta la muerte. No digo esto a la ligera, lo digo con el corazón doliente de un pastor. Escogeremos a Cristo por encima de la vida si hoy nos avergonzamos de su nombre en una reunión social. ¿Quién garantiza que mañana seremos firmes ante la espada? La valentía para la gran hora se forja en lo pequeño: confesar a Cristo, amar la verdad, rehusar el pacto, anunciar el evangelio aunque incomode. Pero hay un demasiado tarde que no necesita esperar a la marca, la muerte. La carta a los Hebreos recuerda: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es el enemigo silencioso que toda civilización intenta ocultar tras cosmética, suplementos y eslóganes de disfruta la vida. El conteo sigue, y cuando se detiene la aguja, no hay negociación, no hay deme tiempo, no hay. Lo pensaré. Solo una pregunta: ¿confiaste en mi Hijo Jesucristo como Señor y Salvador? Si sí, su sangre te cubre, su justicia te reviste, el cielo se abre. Si no te quedas con tu culpa y la justicia eterna, permanece justicia. Hermanos, este es el demasiado tarde universal. Puede llegar mientras planeas el futuro. ¿Conduces a casa o te arropas en el lecho? No necesitas 7 celos, 10 trompetas, ni 7 copas. Solo requiere un latido menos. Entonces, ¿qué haremos? Primer paso: entender cómo ordena Jesús. El que lee, entienda, no para debatir, sino para sobrevivir en sentido espiritual. Entender que la abominación no es solo un objeto en el templo, es un programa de adoración sustitutiva, una religión del yo entronizado. Entender que la marca no es solo tecnología, es un pacto de lealtad con la bestia. Entender que la indulgencia de hoy es el tobogán hacia la opresión de mañana. Y entender que nadie se vuelve fiel de improviso con el cuchillo al cuello. La fidelidad es hábito del corazón. Paso siguiente: huir. Pero ¿cómo si no vivimos en Judea? La imagen de escapar a los montes enseña un reflejo espiritual: determinación. Determinación para romper con ídolos, con estructuras que nos entrenan a adorar la comodidad, con dispositivos etiquetados útiles que roban el alma. No significa abandonar la tecnología, significa deyugarse. Domina tu teléfono, no deje que él te domine. Usa billeteras electrónicas, no permitas que definan tu valor. Agradece la ciencia médica,
no conviertas la salud en deidad para obedecer todo mandato por seguridad. Construye un monte en casa, rincón de oración, disciplina bíblica, altar familiar, resolución de santidad para que cuando el mundo vocifere ya estés en lo alto, cerca del cielo, donde la voz del Padre silencia a la muchedumbre. Luego, forjemos coraje el que sabe llorar sin retroceder. Coraje es decir la verdad en la sala de juntas cuando la tuercen. Coraje es rechazar un contrato impuro aunque la billetera adelgace. Coraje es enseñar a tus hijos a discernir varón-mujer, santo profano, verdadero falso, aunque escuela y cultura se burlen. Coraje es estar dispuesto a perder compañeros para ganar almas, perder compañía temporal para ganar a tu hermano eterno. Y coraje es acercarte a la mesa del Señor con temblor, recordando al corazón, Él no rehuyó la cruz por mí, yo no rehuiré a Él por la vida temporal. Siguiente, sella tu vida con el sello del Espíritu Santo, no con la marca de la bestia. La Escritura dice que los que creen son sellados con el Espíritu de la promesa. Ese sello no es chip, sino presencia. No es código QR, sino fruto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando el mundo exija un número para verificarte, el cielo verá el sello del Espíritu para reconocerte. Aquí está la contraposición más bella. El mundo marca el cuerpo para controlar. Dios sella el corazón para libertar. También necesitamos disciplina informativa. El momento de la abominación será el clímax de la propaganda. La imagen que habla implica una comunicación interactiva, donde la imagen no solo emite, sino que responde, registra e integra. La fe será puntuada por algoritmos, la fidelidad formateada por inteligencias artificiales. Por eso, desde ya, ayunemos de dietas informativas tóxicas. Establezcamos sabbat para los dispositivos. Dediquemos una franja santa diaria a la palabra y al silencio. Aprendamos a leer despacio, orar despacio, amar despacio. Así, cuando el mundo sea forzado a la velocidad, guardaremos el compás del reino. Hermanos, la abominación desoladora no solo ofende la arquitectura del templo, apunta al templo del corazón. Quiere desalojar el trono de Dios del alma para sentar al yo. Por eso, guarda tu corazón más que cualquier cosa que guardes. Revisa cada día el altar interior. ¿Qué imagen usurpa el lugar, el trabajo? La fama, los guíos, la pareja, el intelecto y la actividad religiosa. Cualquier ídolo sentado en su sitio, rómpelo hoy, antes de enfrentar mañana a la estatua de acero y la espada. ¿Podremos evitar todo sufrimiento venidero? Respondo como los profetas, no se trata de evitar, sino de vencer. Vencer no siempre es salir de la cárcel, muchas veces es cantar dentro de ella. Vencer no siempre es conservar la vida, muchas veces es ser fiel hasta la muerte. Vencer no siempre es librarse del fuego, muchas veces es caminar en él con el cuarto que acompaña. Vencer no es evitar la marca, sino rehusarla y llevar en el cuerpo las marcas del Señor Jesús, las cicatrices de la obediencia. Y ahora recapitulemos las 6 advertencias para que ninguno caiga en el demasiado tarde. Un engaño ama la verdad. No sea que Dios te entregue a lo que elegiste. 2, amor frío, avívate en la obediencia. No sea que dejes de desear arrepentirte.
3, anomia, levanta otra vez las vallas de la palabra en tu casa y mente. 4, abominación, reconoce la señal y rompe con el culto falso. 5, marca de la bestia grava, que es culto, no comodidad. Jura en tu corazón antes la muerte que negar a Cristo. 6, muerte, reconcíliate hoy con Dios por la cruz de su Hijo. No entregues tu alma al mañana que no te pertenece. Hermanos, no estoy aquí para sembrar pánico, sino para despertar esperanza sobria. Entre tantas advertencias, resplandece una promesa: Dios conoce a los que son suyos. Los guarda como a la niña de sus ojos. No permitirá prueba más allá de lo fortalecido por la gracia, y ha reservado a la iglesia una fe que vence al mundo, no la fe que evita el viento, sino la que rema contra él. No soñamos con un paraíso terrenal construido por hombres, esperamos cielos nuevos y tierra nueva gobernados por el Cordero. No nos aferramos a firmas bajo el sol del desierto, nos aferramos a las llagas del Redentor. No hacemos fila por la marca fácil, doblamos rodillas para recibir el sello del Espíritu. Por eso, ahora mismo, si tu corazón se siente reprendido, no te endurezcas. Ven a Jesús, quien bebió la copa de ira por nosotros en la cruz. Él cargó la abominación de nuestro pecado sobre su cuerpo para que no enfrentemos la abominación de una profanación eterna. Arrepiented, cree y entra en la vida nueva. Y si ya crees pero la llama menguó, vuelve al altar y Él soplará, vuelve a la Escritura y Él abrirá tus ojos, vuelve al cuerpo de Cristo y Él sanará por su iglesia. Prepárate no acumulando armas ni en pánico, sino aceite en la lámpara, palabra, oración, santidad, vigilancia y amor a la verdad. Hermanos amados, mientras la sombra del tiempo se alarga sobre Jerusalén y sobre la tierra entera, oímos a Jesús, el que lee. Entienda, los que están en Judea, huyan a los montes. Esa voz también nos habla: el que ama la verdad, rompa con la mentira, el que es mío, renuncia a la marca, el indeciso, reconcíliese pronto con Dios mientras va por el camino. Y respondemos: Señor, séllanos con tu espíritu, guárdanos de la tentación, haznos fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Y cuando llegue ese día, sea el que los hombres llaman fin del mundo o el de cerrar los ojos en esta vida, no tendremos miedo. Porque quienes eligieron al Cordero hoy entrarán mañana en su gloria. Quienes rehusaron la marca hoy llevarán mañana su nombre en la frente. Quienes amaron la verdad hoy verán la verdad abrazarlos para siempre. Iglesia, levántate, enciende la lámpara. Vigila en la noche, espera al que viene. Y cuando Él venga, toda marca falsa se apagará, toda estatua caerá, toda espada yacerá, y solo quedará un nombre sobre todo nombre. Este es el llamamiento final de la parte 3. Reconoce la señal que el Señor señaló. Rompe con el culto falso. Rehúsa la marca de la bestia. Prepárate para enfrentar la muerte con esperanza de resurrección y vive hoy como quien ya lleva el sello del Espíritu Santo. Porque el día del Señor está cerca de cada latido que teme su nombre.